El majestuoso monasterio de San Lorenzo del Escorial, edificado por Felipe II al pie de la madrileña Sierra de Abantos a finales del siglo XVI, levanta aún hoy, más de 300 años después de su construcción, tantos parabienes como recelos. Este pulso de la historia ha provocado distintas cuitas en el interior de este monasterio, donde reposan desde hace siglos los restos mortales de la mayor parte de los reyes de España. Incendios, temporales, robos, profanaciones, usurpaciones, apariciones fantasmales y toda una larga serie de fenómenos han acompañado hasta nuestros días a estos históricos muros de la Sierra madrileña. Las constantes referencias a las apariciones fantasmales del espíritu de Felipe II o de Isabel de Portugal entre sus tenebres y oscuros pasillos, el saqueo de tumbas, las alocadas muestras efusivas de amor de individuos proactivos de la monarquía, a la vez que la fobia a los monarcas por parte de milicianos, han convertido al monasterio y principalmente al Panteón Real en un incontable escenario de sucesos que supera la anécdota para convertirse en parte de su historia con mayúsculas. En este capítulo indagaremos en los principales episodios que han tenido como protagonistas a individuos de lo ajeno, a rivalidades y a más que una profanación múltiple en el seno del mismo corazón de la obra insigne de Felipe II, el majestuoso Panteón Real del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Carlos I de España y V de Alemania, el insigne emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era por ser uno de los máximos exponentes de la fortaleza de la monarquía española, que era por ser él precisamente el dedicatorum por el que su hijo Felipe II construyera el majestuoso monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Panteón Real, ha sido sin duda alguna el principal afligido por estas profanaciones, en especial por grupos antimonárquicos y proveedores de ideas republicanas. Carlos I de España murió en el monasterio cacereño de San Jerónimo de Yuste, aquejado de malaria en 1558 y después de haber abdicado del reino a favor de su hijo Felipe II. Este edifica el monasterio del Escorial y en 1574, en una jornada de una fuerte ventisca y temporal, los restos del emperador son trasladados hacia el monasterio, que casi zozobran en un tétrico día de vientos, lluvias y temporales. Inicialmente los restos del emperador se depositan en una cripta en la iglesia antigua del monasterio, llamada también iglesia de Prestado. Luego de ello, y ya fallecido su hijo, sus cuerpos, junto con sus familias, fueron ubicados en la cripta denominada de los infiernos, situada debajo del altar mayor de la Basílica Mayor del edificio. Ya bajo el mandato de Felipe IV, Carlos I y los demás herederos fueron depositados en el año 1964 en el Panteón de Reyes definitivo y en el otrora existente Panteón de Infantes. La primera inclusión espuria del Panteón de Reyes data del año 1870. En España triunfa la revolución llamada La Gloriosa, lo que supuso el exilio de la reina Isabel II a Francia. Un grupo de antimonárquicos saquea el interior del Panteón Real, profanando varias de sus tumbas, entre ellas la de Carlos I, que queda abandonado en un andamio, desprovisto de su caja de plomo y tapado en su cara posterior por una lámina de cristal. El cuerpo del emperador, ya convertido en momia tras casi 300 años después de su muerte, es contemplado por curiosos, tropas republicanas, antimonárquicos, aristócratas y cronistas que aprovechan la coyuntura para plasmar en documentos y grabados el estado del cadáver de Carlos I. Precisamente de esta época data el famoso grabado de la momia del emperador, realizado por Bernardo Rico en 1862. El escritor andaluz Pedro Antonio Alarcón,
en uno de sus visitas a la momia del emperador, habla de que en algunas de sus obras cuenta que la tapa de mármol de la tumba del emperador había sido sustituida por una de cristal transparente, para que el cadáver real pudiera ser contemplado por sus enemigos. Esta desprotección de los restos provocó las apetencias de los amigos en lo ajeno. El también escritor Miguel Ángel Ordóñez, en su obra Cachito, Cachito mío, expresa que un marqués, posiblemente el de Miraflores, consiguió hacerse con uno de los dedos meñique de Carlos I, pagando 20 reales a uno de los guardas que custodiaban el panteón, que ni corto ni perezoso desmembró al emperador de tal dedo para entregárselo a su marqués solicitante. Esta reliquia no fue devuelta hasta el año 1912, cuando la viuda del marqués remite al rey Alfonso XIII el dedo meñique del emperador, excusándose que estaba en poder de su familia por hábitos del destino y sin una causa justificada. Este dedo pasó a formar parte de la amplia colección de reliquias del monasterio y no fue hasta el año 2004 cuando los gestores de Patrimonio Nacional localizan el dedo de Carlos I de España y V de Alemania, depositado en una caja de terciopelo perdida por el monasterio y que fue repuesto sobre el cadáver del emperador. Tras una petición al epidemiólogo y alcalde socialista de Ronda, Julián de Zulueta, se le permite a este, con permiso de don Juan Carlos I y la oposición de Patrimonio Nacional, el estudio forense de esta reliquia, analizando en su interior restos de ácido úrico y de microbios de malaria, dos de las enfermedades que afectaron de lleno al recordado emperador español. El hueso, para su análisis forense, fue escoltado hasta Barcelona por miembros de la Guardia Civil, que tras este análisis forense lo volvieron a trasladar hasta la tumba de Carlos I en el Escorial. Pero la historia con mayúsculas habla de que el cadáver con los restos del emperador no consiguió hasta muchos años después la paz eterna del descanso definitivo. En los archivos del monasterio de San Lorenzo del Escorial consta que el cuerpo de Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, estaba aún incorrupto cuando fue trasladado desde la bóveda de los infiernos hasta el Panteón Real en época de Felipe IV. Al menos así lo describe el padre Jerónimo José de los Santos en varias de sus obras como cronista del monasterio. La momia del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico fue analizada hasta en 20 ocasiones durante más de 200 años, quiera por comprobar el estado de putrefacción de los restos del monarca, quiera por la acción de los individuos de lo ajeno e incluso por curiosos visitantes del panteón. Así, el dramaturgo andaluz Pedro Antonio Alarcón afirma en su obra que durante sus estancias estivales en San Lorenzo del Escorial, a los vererantes se les ocurría la excéntrica idea de organizar excursiones al panteón para abrir la tumba del emperador. Alarcón describe que dichos curiosos, en su mayor parte, desconocían la procedencia de estos restos, pese a ser muy conocido en el monasterio el retrato de Tiziano con la figura del monarca. Jamás supieron que la tumba que profanaban era la del padre de Felipe II, alma mater de la creación del majestuoso monumento escurialense. Estas profanaciones parecieron erradicarse en el año 1885, cuando los montes agustinos llegan al monasterio con su nueva comunidad, según afirma el que fuera jefe de mantenimiento del monasterio, Vicente González. No obstante, entre las crónicas de la comunidad jerónima y la agustina siempre han existido suscuitas y rivalidades acerca de la función de una y otra como garantes de la salvaguarda de los cadáveres reales españoles. Unas disputas
que han quedado suficientemente enmarcadas y documentadas en numerosas publicaciones que se encuentran entre los bellos muros de la majestuosa biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Otra de las recordadas profanaciones del Panteón Real se produjo en el año 1721, durante el mandato del primer rey Borbón en España, Felipe V. La Casa Borbón abandonó definitivamente el monasterio como referente residencial y se trasladó a la granja de San Ildefonso, dejando a la comunidad jerónima que residía en el monasterio como simples guardas de cuerpos reales. En esa época, por mandato del rey francés Luis XIV, el Rey Sol, visita el monasterio de San Lorenzo del Escorial Luis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, biógrafo del Rey Sol y cortesano versallesco. Dicha visita se enmarca dentro de las órdenes encomendadas por la monarquía francesa, que lo usa como embajador para la consecución de los matrimonios entre Isabel de Farnesio y Luis XV y de Luis I de España con la hija del duque de Orleans, lo que hacía sellar el pacto militar entre España y Francia de no agresión y convivencia y prácticamente sellaba la posibilidad de la vuelta de los Austria a reinar en España, circunstancia que, como saben, se mantiene en la actualidad. Saint-Simon, durante la visita de varias jornadas al Escorial, realiza una auténtica profanación ideológica tanto del Panteón Real como de los pudrideros y de incluso los cuerpos reales que allí estaban depositados, que hace irritar hasta límites insospechados a los monjes jerónimos, que lo expulsan con cajas destempladas del Panteón. El duque francés habla en sus memorias de la sensación de majestuosidad y de horror que le produjo su primer encuentro con el Panteón Real, al que califica de lugar frío y ténebre. Profesa opiniones en contra de la Inquisición española y asevera durante toda esta visita de buena parte de los testimonios de la historia negra de España en presencia de, según él, un obeso jerónimo que lo acompaña durante toda esta visita. Más sangrante es la crítica del duque de Saint-Simon cuando accede a los pudridores y al antiguo Panteón de Infantes, que lo asemeja a una librería en donde se depositan las tumbas de los miembros de la realeza española en un lugar ténebre, oscuro, húmedo, frío y muy pobre en contraposición a la importancia de los difuntos que allí se depositan. Especialmente hace referencia a la explicación que el Jerónimo realiza sobre la función de los pudrideros, que Saint-Simon la contradice como si fuera una cárcel de cadáveres tabicados para que nunca salgan de esta postración, y pone como ejemplo la estancia en el pudridero del mariscal francés Luis de Bourdon, hijo del conde de Vendrón, y que tuvo un gran papel en la Guerra de Sucesión Española, quejándose de la ubicación de tal infante de Borbón en esa cárcel eterna del pudridero, pues refrenda Saint-Simon que dicho pudridero se ha formado para que los cuerpos allí ingresados jamás salgan nunca de él, opiniones que irritaron a los monjes jerónimos. La profanación ideológica de Luis de Rouvroy y del Panteón Real llega a su punto culmen cuando se interesa por la tumba del infante don Carlos de Austria, hijo de Felipe II, príncipe de Asturias, del que se habla en la historia negra española, fue decapitado por el propio Felipe II, su padre, con el que históricamente tuvo fuertes tiranteces, lo que le originó ser confinado hasta su fallecimiento. No cabe duda de que murió este, refiere Saint-Simon sobre el cadáver del antiguo príncipe de Asturias, incendiando estas y otras palabras sobre el cadáver a la comunidad jerónima del monasterio, que lo expulsa del panteón e intenta salvaguardar así la memoria de Felipe II. Tras esta trifulca, refiere Saint-Simon que su estancia en el monasterio fue como si todos los días fueran de difuntos, dado el mal humor que le dedicaban los monjes, que no le dejaron visitar las estancias donde falleció Felipe II en palacio, que se encontraban clausuradas y con escaso mobiliario, según expresa.
Posteriormente, y tras esta visita, se le impidió el paso al monasterio al hijo del duque de San Simón, pues los jerónimos, como si de una excomunión se tratara, impidieron a ciertos cortesanos de Versalles las posteriores visitas al Panteón Real del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Finalmente, San Simón compendia: tal es el fanatismo de los países de la Inquisición, sobre todo y sobre el paso de la Casa de los Austria por España, que la ciencia es un crimen y la estupidez y la ignorancia supremas virtudes. Y así abandonó el lugar, quedando la comunidad jerónima encantada con tal marcha. Al enemigo, puente de plata, como dice el sabio refranero español. La llegada de la Segunda República en España, y sobre todo en el año 1936, vuelve a derivar la mirada en los cuerpos reales depositados en el Escorial. Como no iba a ser menos, el cuerpo del emperador Carlos I es expuesto por soldados republicanos a las afueras del monasterio. La momia fue sacada de su sarcófago y fotografiada junto a un grupo de milicianos que se mofaban de ella. En esta época también los milicianos saquearon tumbas de clérigos, aristócratas, monjes, reyes, miembros de la realeza y escritores, entre los que destaca el expolio de la tumba del escritor Pedro Calderón de la Barca, que se encontraba en el interior de la iglesia de San Bernardo, en Madrid. Desde entonces, asimilando a su obra La vida es sueño, sus restos parecen haber quedado en el sueño eterno, pues nada se supo después de su paradero. Otra de las visitas inesperadas en el entorno del Panteón Real y en los pudrideros del monasterio de San Lorenzo del Escorial pertenece al recordado actor y director de cine de terror español Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy. Molina, a principios de los años 80, grababa una serie de documentales para una productora japonesa sobre monumentos españoles, entre ellos el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Naschy cuenta en sus memorias que, en un descuido de los empleados del monasterio, pudo acceder a una de las salas privadas del pudridero de los infantes. El cineasta, no con ciertas reservas, habla de esta incursión aprovechando un descuido en el interior del pudridero, que esta dependencia, dice, olía mal, que en este lugar oscuro y entre tinieblas siniestras podía observarse la presencia de dos cadáveres cuya putrefacción iba cayendo por unos desagües, que su cámara rodó unas pequeñas escenas de esta sala secreta y que, quizás por miedo ante tan ténebre escena, quizás por la cercanía de los empleados del monasterio que se empleaban en el pudridero y que pudieran pillarlos con las manos en la masa, tuvieron que grabar muy rápidamente y abandonar rápidamente el lugar. Salieron por patas, como habitualmente se dice. No se extiende más Paul Naschy sobre su incursión sobresida en el pudridero a principios de los años 80, reflejando empleados del monasterio que dichas tinieblas que comentaba el cineasta en el interior del pudridero debieran de asimilarse a los gases que destinan los líquidos en descomposición de los cadáveres allí depositados en contacto con el lecho de cal sobre los que descansan sus túmulos en su parte inferior. Repasando la cronología de los entierros reales en el monasterio, no cabe más posibilidad que la cámara indiscreta de Naschy, en las fechas de su grabación, se adentrara en el pudridero de infantes, contemplando la descomposición de los dos cuerpos que allí únicamente existían en aquellos años, que no eran otros que los de don Jaime de Borbón, hijo del rey Alfonso XIII, infante de España y duque de Segovia, ingresado en el pudridero en el año 1975, y de don Luis de Baviera,
hijo de la infanta María Teresa de Borbón, segunda hija del rey Alfonso XII. Este infante ingresó en el Pudridero en el año 1983. En esa fecha el Pudridero Real se encontraba vacío, pues no es hasta 1985 cuando en él se depositan los restos de la reina consorte doña Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey don Alfonso XIII. Victoria Eugenia falleció en la ciudad suiza de Lausana en el año 1969. En 1985, don Juan Carlos I ordena la repatriación de los restos y su ingreso en el Pudridero Real. En octubre de 2011, doña Victoria Eugenia acompaña a su esposo en el Panteón Real del Monasterio San Lorenzo del Escorial. Y ello a pesar de que no ha sido madre de reyes, si tenemos en consideración que su hijo, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, no pudo reinar en España por la oposición del general Francisco Franco. La existencia de esas imágenes grabadas en el interior del Pudridero realizadas por Paul Noshi les consta al hijo del célebre cineasta español, el productor cultural Sergio Molina, cuya familia, aún hoy, fallecido ya hace como más de una década, cuenta con un innegable trabajo para que no se pierda el gran legado realizado por este genial cineasta español. No obstante, y al haberse extinguido la productora japonesa con la que colaboró Nashi para realizar estos reportajes, las imágenes de la visita secreta que Paul Nashi grabó en el corazón del Pudridero parecen haberse perdido para siempre en los archivos de la eternidad. También sobre esa misma época, en el año 1983, a los guardas de seguridad del monasterio de San Lorenzo del Escorial les contrasta otra incursión no prevista en el entorno del Panteón Real. En mi última visita a ese majestuoso monumento, los vigilantes cuentan que un individuo pasó varias horas escondido en el Panteón de Infantes y que, a la medianoche, observaron una inquietante luz que provenía de la misma puerta de acceso al Panteón de Reyes. Los guardas de seguridad, alarmados ante tan inusual suceso, corrieron prestos con sus linternas a las inmediaciones del Panteón Real, observando cómo, entre velas, un individuo estaba arrodillado a las mismas puertas del Panteón escribiendo poesías dedicadas a la reina Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos I de España y V de Alemania, precisamente los dos primeros cuerpos que fueron depositados en el Panteón Real allá por los tiempos del reinado del monarca Felipe IV. Los guardas, conocedores de las historias de apariciones de espíritus de la realeza española en el interior del monumento, o quizás padecidos precisamente por la observación real de esos personajes del más allá, se dice que subieron al Panteón Real muertos de miedo o de sorpresa ante tal luz fantasmal que procedía de ese entorno, encontrándose con gran sorpresa ante este individuo, que fue detenido y puesto a disposición de la Policía Nacional, pasando buena parte de esa madrugada en el cuartelillo y a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo liberado a las pocas horas, al parecer, sin cargo alguno, y después de que el detenido confesara su amor efusivo por la emperatriz y de que no se hubiera observado desperfectos en el monumento ante tal inesperado suceso. Abundando en este caso Vicente González, quien fuera jefe de sección de mantenimiento del monasterio de San Lorenzo del Escorial y empleado del mismo durante más de 40 años, cuenta en un libro hecho por su pluma recientemente publicado que este intruso del panteón estuvo todo el día de autos buscando las vueltas a los conserjes, guardas y guías del monasterio durante una visita turística.
En los años 80, la visita a los cuerpos reales se realizaba a la inversa del actual itinerario. Se iniciaba visitando primero el Panteón Real y posteriormente el Panteón de Infantes, abandonando los visitantes esa instancia a través de una verja existente en la cámara sepulcral de párvulos, que es donde se encuentra el famoso túmulo en forma de tarta que acoge a los infantes fallecidos adolescentes y con salida al Jardín de los Frailes. Aprovechando una de las salidas del público a última hora de la tarde, este individuo se coló en las inmediaciones del panteón y, escondido entre las tumbas de mármol de una de las cámaras sepulcrales del Panteón de Infantes, a la medianoche y portando una vela, adentrarse hasta las mismas puertas del Panteón Real para realizar su acto nocturno de homenaje amoroso a doña Isabel de Portugal. El vigilante Andrés Palomo fue el interceptor de este intruso, según refrenda Vicente González, que lo puso a buen recaudo, no sin antes reponerse del consiguiente susto por tal fantasmal aparición de carne y hueso que apareció en el Panteón Real a esa hora tan macabra. No contento con este capítulo y el posterior tirón de orejas de la Policía Nacional en el cuartelillo, este individuo volvió a llenar de zozobra nuevamente a los trabajadores del monasterio. El que fuera jefe de mantenimiento de este monumento cuenta que posteriormente, mientras los carpinteros del monasterio trabajaban en la basílica montando unos reposteros para un acto de los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, en un descuido se subió por una escalera colocada en los cenotafios para colgar el guión real. Esta persona intentaba escalar por dicha escalera hasta el cenotafio que acoge las estatuas solantes de la familia de Carlos I, porque deseaba besar la estatua de bronce de la emperatriz Isabel de Portugal y así profesarle su amor, siendo impedido tal acto por los trabajadores del monasterio, con una fuerte reprimenda al infractor que nuevamente fue requerido por los agentes policiales. Y es que, a veces, como sustenta el dicho, hay amores que matan. Pero para algunos entendidos, la nómina de profanaciones del Panteón Real no termina aquí. En pleno siglo XXI y con la propuesta de ampliación del Panteón Real que estudia Patrimonio Nacional con la creación de una nueva cripta fuera de la traza universal ideada milimétricamente por Felipe II para el monasterio del Escorial, muchos arquitectos e historiadores ven en esa iniciativa como una nueva profanación de la herencia de los promotores del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Los díscolos con la ampliación abogan por restaurar a Carlos I y Felipe II y sus respectivas familias a los nichos bajo el altar de la basílica que antiguamente disfrutaron y se aprovechen los nichos existentes en los 4 pilestres de la basílica y ambos lados del altar mayor, con lo que de esta manera se descongestionaría el Panteón Real, que hoy día tan solo cuenta con 2 túmulos libres para el conde de Barcelona y su esposa, María de las Mercedes de Orleans, que reposan aún hoy en el Pudridero de Reyes, esperando su descanso definitivo en el Panteón Real. Pero esta historia aún está por contarse y escribirse.